también a Neudi. Así que vamos hoy a estudiar en el libro de Lucas, capítulo número 7, que es la secuencia donde estamos ahora. Hoy vamos a estudiar una historia muy interesante, una historia muy bonita, una historia muy especial, aunque toda la historia de la Biblia son especiales y todas son bonitas, lo sabemos, ¿verdad que sí? Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a encontrarnos con la historia de hoy. A pedir al Espíritu Santo que nos conecte con la historia verídica que ocurrió hace más de 2000 años atrás. Y solamente el Espíritu Santo tiene el poder para hacer que nosotros podamos vivir, creer y sentir cada historia que se encuentra en el libro de la vida, de la Biblia. Amén. Así que antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este Amén. Momento, Señor, estamos ante tu presencia para pedirte que al leer tu palabra, por favor, nos cubra bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Como bien dice Amén. La palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 1, leemos: cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Capernaum. Allí el siervo de un centurión muy estimado por su señor estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a él a los ancianos de los judíos a rogarle que viniese a sanar a su siervo. Ellos fueron a Jesús y le rogaron con fervor, diciendo: es digno de que le conceda esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces Jesús fue con ellos, pero cuando estaba cerca de su casa, el centurión envió a unos amigos a decirle: Señor, no te incomode, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso, ni aún me tuve por digno de ir a ti. Solo di la palabra y mi siervo sanará, porque aunque soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Digo a este, ve y va; al otro, ven y viene; y a mi siervo, a esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando los enviados volvieron a casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Una vez más, oh Dios, estamos ante tu presencia para suplicarte y pedirte, por favor, que esta historia que hemos leído, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, por favor, Señor, nos ayuda a comprenderla y entenderla. Y solamente tu gracia y tu poder y tu misericordia puede hacer eso. Por eso estamos ante ti, humillado ante ti, pidiéndote y rogándote, porque queremos aprender cada día más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, así que nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 1, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, dice, entró en Capernaum. Vamos a empezar a analizar la palabra entrar. Cuando Jesús entra a un lugar, algo grande sucede. Cuando Jesús entra a un lugar, algo maravilloso sucede. Hay transformación, hay sanación, hay milagro, hay perdón, hay gracia, hay amor, hay felicidad, hay bondad, hay alegría, hay gozo cuando Jesús entra a un lugar. Así que si usted desea que Jesús entre en su hogar, entre en usted, simplemente lo que usted tiene que hacer es decirle: Señor, entra a mi vida. Y si Jesús entra a tu vida, déjame decirte que tu vida no va a ser igual. ¿Por qué? Porque va a entrar ¿quién? El creador de la vida, el consumador de la vida. Así que cuando Jesús entró en Capernaum, entró el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y habían muchas personas esperando a Jesús, muchas personas que creían en Jesús, y por eso Jesús entró en ese lugar. Uno, Jesús entra en ese lugar porque Jesús tenía una misión que cumplir en ese lugar. Por eso fue que Jesús vino a esta tierra, porque tenía una misión que cumplir
en esta tierra. Jesús quiere entrar en tu hogar, en tu casa, porque Jesús tiene una misión que hacer en tu vida, en tu ser. Y si usted le permite que Jesús realice la misión que Jesús quiere hacer en tu vida, la misión que Jesús quiere hacer en tu vida es transformar tu vida, transformar tu mente a la imagen y semejanza de la creación cuando Dios creó a Adán y a Eva. Porque nosotros somos semejantes, fuimos creados semejantes. ¿A quién? A Dios, en esa semejanza de bondad y de amor. Entonces Jesús quiere entrar en mi vida, pero quiere entrar en mi vida para bendecir mi vida, para cuidar mi vida, para proteger mi vida. Jesús no quiere entrar en mi vida para hacerme daño. Jesús no quiere entrar en mi vida para destruirme. Jesús no quiere entrar en mi vida para criticarme. Jesús no quiere entrar en mi vida para rechazarme. No, Jesús quiere entrar en tu vida para hacer de ti algo especial y algo grande. Y nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo y que esa gracia de Jesús y ese amor de Jesús entre en nosotros, impacte en nuestra vida. Y cuando Jesús entra en nuestra vida, vamos a ser esposo diferente. Cuando Jesús entra en nuestra vida, vamos a ser amigos diferentes. Cuando Jesús entra en nuestra vida, vamos a ser hermanos diferentes. Cuando Jesús entra en nuestra vida, vamos a ser ciudadanos de esta tierra diferente. ¿Ven lo lindo y lo bello que es cuando Jesús está en la vida de alguien? Y eso es lo que Jesús quiere hacer. Eso es lo que el Padre quiere, que Jesús esté en tu vida y en mi vida, para que a través de Jesús el Padre podernos ver, porque es a través del manto de la gracia, a través del manto de justicia de Cristo Jesús, que el Padre puede vernos. Porque sin Jesús el Padre no nos puede ver, porque somos trapo de inmundicia. Y es Jesús que convierte este trapo de inmundicia. Cuando Jesús entra a mi mente, es Jesús que lo convierte en una bendición, en una gracia. Y somos llenos de gracia cuando ese ser maravilloso entra en nuestra vida. Por favor, haz todo lo posible para que Jesús entre en tu vida. No entre a media. No, no es lo mismo que Jesús entre un pie. Jesús no quiere entrar un pie ni un brazo, no, ni el cuerpo. Es completamente Jesús en tu vida. Y poder decir, como dijo Pablo, ya, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces Pablo pudo decir esa frase porque permitió que Jesús entrara en su vida y permitió que Jesús moldeara su vida y permitió que Jesús transformara su vida y permitió que Jesús guiara su vida. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, porque puede hacer que la teoría y el conocimiento de Jesús esté en nosotros y no Jesús. Puede hacer en realidad que la lectura bíblica acerca de Dios y de la creación y de Cristo Jesús esté en nuestro conocimiento y no Jesús. Hay una gran diferencia en ser cristiano por conocimiento y ser cristiano en realidad por vivencia de que Jesús está en nosotros. Si usted lee con mucho cuidado el texto, dice que Jesús entró. Jesús, cuando dice la palabra entrar, era que antes de entrar no estaba. Y hay una gran diferencia entre Capernaum sin Jesús y el Capernaum con Jesús. Y hay una gran diferencia entre el Dimior sin Jesús y el Dimior con Jesús. Porque el Dimior sin Jesús estaba perdido, sin rumbo. Era un ser, la verdad, sin visión. Una naturaleza pecaminosa sin Jesús es nada. Somos cero. Pero cuando Jesús entró en la vida de Dimior, entonces la cosa cambia. No es que yo soy mejor que nadie, porque no soy mejor que nadie, ni soy más importante que nadie, ni que no soy mejor que usted. Pero si Jesús está en usted y Jesús está en mí, tenemos algo en común. Tenemos a Cristo en común. Si Jesús está en usted y Jesús está en mí, somos hermanos en Cristo Jesús. Si Jesús está en usted y Jesús está en mí, entonces somos personas que constantemente nos vamos a perdonar, nos vamos a cuidar, nos vamos a proteger, porque si Jesús está en usted y está en mí, somos uno en Cristo Jesús. Ya entonces no somos dos, somos uno. Así como el matrimonio es uno, así son los hermanos en Cristo uno. Y eso es lo que queremos, iglesia. Y eso es lo que quiere el Padre, que Jesús entre en usted. Por favor, permita, no por conocimiento, no por teoría,
No por filosofía, no, porque sí hay muchos creyentes llenos de filosofía de Jesús, pero no tienen a ese Jesús en su vida y en sus corazones. Jesús está fuera de ellos. Sí creen en Jesús, sí van a la iglesia, sí hacen su obra misionera, pero en realidad, Jesús no está en ellos. Y Jesús lo dijo bien claro. Muchos dirán, Señor, Señor, hablando de él, pero Jesús no está en él. Porque si Jesús estuviera en ese grupo que dice Señor, Señor, y Jesús dijo, apartado de mí, que no lo conozco, es porque Jesús no está en ello. Porque si Jesús estuviera en ello, se tiene que conocer. Porque Jesús se conoce a sí mismo y también nos conoce a todos, a nosotros. ¿Ven la diferencia? Por favor, te suplico, te ruego, que usted no forme parte de ese grupo teórico, de ese grupo filosófico sobre el conocimiento de Jesús. No, que usted forme parte de aquellos que vivimos a Cristo, que amamos a Cristo y que Jesús está en nuestra vida hoy, mañana y siempre. No importa el conflicto, no importa el problema, no importa el caos, no importa el dolor, hacemos todo lo posible para que Jesús permanezca en nuestra vida y en nuestra mente. Hacemos todo lo posible por nuestra fe, abrazar a Cristo Jesús hoy, mañana y siempre, y abrazamos a Cristo Jesús, así como esa madre, aquella que me escuchan, las que son madres que me escuchan, pueden sentir lo que yo le estoy diciendo más que yo, porque yo no soy madre, soy padre. Pero esa madre, cuando abraza a su hijo, siente algo especial, siente algo maravilloso. Es algo que solamente una madre lo puede explicar, porque el hombre no lo puede explicar. Ese sentimiento de esa madre de abrazar a ese bebé que quiere y que ama, y que le da besito. Déjame decirte que nosotros tenemos que abrazar la fe en Jesús de esa manera. Porque dependemos de la fe de Jesús, dependemos de Jesús, dependemos de su gracia y de su amor, dependemos de su perdón hoy, mañana y siempre. Por favor, deja y haz todo lo posible para que Jesús entre y permanezca en tu vida. Amén. Sigue diciendo el texto. Entonces, cuando Jesús entró en Capernaum, algo grande ha de suceder, porque no entró por entrar, no entró por pasear. Jesús no entró a Capernaum para ir de turista. Jesús no fue a Capernaum para ver la belleza de los árboles, de los ríos o de los lagos. Jesús no entró a Capernaum para ver cómo cocinan, conocer la cultura. No. Jesús entró para algo especial. Jesús entró porque era su misión y era parte del plan de Dios que Jesús entrara. Y es parte del plan de Dios que Jesús entre en tu vida y entre en mi vida. Sí, usted lo puede decir a viva voz. Es parte del plan de Dios que Jesús esté en tu vida. Es una bendición que usted forma parte del plan de Dios. Usted puede decir a los cuatro vientos, yo formo parte del plan de Dios. ¡Qué bendición! Amén. Gloria a Dios. Y entonces, al Jesús entrar en Capernaum, entonces va a pasar algo. Y aquí entonces empieza a relatar el versículo 2 que dice, allí el siervo de un centurión, donde en Capernaum, no olvide, muy estimado por su señor, estaba enfermo a punto de morir. O sea, a punto de morir. La palabra a punto de morir, cuando usted le dice a una oración, usted escribe, yo estuve en la iglesia y la iglesia estuvo muy bonita y la iglesia me agrada, punto. Punto es que usted terminó. Pero aquí todavía no estaba el punto. El punto se iba a escribir. Se iba a bajar el punto, ese puntito para que el punto y se acabó la oración, entonces era punto y se iba a acabar la vida. Estaba al puntito de terminar. Estaba al punto de terminar su vida en esta tierra. Su oración iba a terminar en esta tierra. Pero antes de que ese punto llegara, antes de que se escribiera ese punto, llegó Jesús. Amén. Y antes de que mi vida fuera una ruina por completo, llegó Jesús. Amén. Antes de que tu vida fuera una ruina por completo, llegó Jesús. Amén. Antes de que el mundo, de que Satanás y el mundo hiciera estrago de mi vida y me pisotearan, llegó Jesús. Amén. Y déjame decirte algo, iglesia. Hay muchas personas que están al punto
de morir, pero llega Jesús y lo hace un milagro y lo sana. Y hay muchas personas que al punto de morir llega Jesús y mueren con Cristo Jesús, como el ladrón en la cruz del Calvario, que estaba al punto de morir, pero dijo algo maravilloso: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy yo te aseguro que cuando yo vuelva, ¿ve? Y entonces te resucite, en pocas palabras, porque está diciendo, tú estarás conmigo, porque antes de morir, antes del punto, te he salvado. Amén, gloria a Dios. Y antes de que mi vida fuera una ruina, y te estoy hablando en serio, mi vida tuvo punto de una ruina, y antes de que mi vida fuera una ruina, ahí llegó Jesús al punto y me salvó. Amén, me liberó, me cambió, me transformó mi vida. Amén. Y Jesús también quiere transformar tu vida. Es porque somos seres humanos. Hay muchas personas que están al punto de cometer loquera, de cometer cosas malas. Y Jesús, cuando llega, ahí transforma. Gloria a Dios, es un proceso de cambio. Y dice el texto que había una persona que estaba a punto de morir, pero ¿quién era? Lea el texto. Era el siervo, era un sirviente o un esclavo. Imagínense en los tiempos de la esclavitud en Estados Unidos y en la esclavitud de aquellos lugares donde han existido esclavos. ¿Cómo lo tratan? Son maltratados. Un esclavo no vale nada. Un esclavo tiene tiempo útil y después que no es útil, lo echan a que se mueran. Un esclavo, si está lloviendo, tiene que seguir trabajando. Si hace mucho sol, tiene que seguir trabajando. Si le duele la cabeza, tiene que seguir trabajando. Si le duelen los riñones porque tiene una piedra, tiene que seguir trabajando. Porque es un esclavo, ¿me voy a entender? Y este esclavo era diferente porque tenía un amo diferente. ¡Ay, qué cosa más bella! Aquí está la diferencia. La diferencia es que este esclavo le servía a alguien que era diferente. Y este era un amo que amaba a quien, al esclavo. Iglesia, déjame decirte, nosotros somos esclavos de Cristo Jesús, pero Jesús es un amo diferente. Es un amo que si te duele la cabeza, va a hacer todo lo posible para quitarte el dolor de cabeza. Jesús es un amo que si tú tienes un conflicto, un problema, te va a ayudar a resolverlo. Jesús es un amo que está para bendecirte y cuidarte. Jesús es el único amo que tomó mi posición, la posición de nosotros, pues estábamos en una posición de esclavo, porque éramos esclavo al pecado, esclavo a la muerte, esclavo en realidad a la angustia, esclavo a Satanás, porque la raza humana cuando cayó en el pecado, esclavo de Satanás, esclavo, y Jesús vino a levantar y a restaurar la esclavitud del ser humano del pecado. Venga a donde le quiero llevar con la palabra siervo. Nosotros somos siervos de Cristo, esclavo, pero el amo que tenemos es un amo que dio nuestra vida por nosotros. Mi Jesús dio la vida por mí y me ha restaurado, me ha perdonado, me ha amado y seguirá amándome. Amén. Y aunque esté al punto de morir, Jesús determina si cierro los ojos o no. Pero si me llego al punto de morir, quiero morir en Cristo Jesús. Amén. Así que haga usted todo lo posible para que cuando llegue ese punto, hay punto de decirle adiós a este mundo, usted lo haga bajo la gracia, bajo el amor. Y si Dios determinó que todavía no es el punto, como al rey, que le dio 15 años más de vida, amén, gloria a Dios también. Veamos, pero todo a través de Cristo Jesús. Y entonces, cuando estaba al punto de morir, que ya este amo no tenía más soluciones, la única solución era que Jesús entró en Capernaum. Entonces, cuando Jesús entra en Capernaum, verso 3 ahora, dice el 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿qué cosa es? Cuando el centurión escuchó hablar de Jesús, quien escucha hablar de Jesús no es el enfermo. Muy importante esto, y creo que ustedes si están en su casa anoten, anote, apunte aquí, mire, el verso 3, voy a leer con calma. Cuando el centurión oyó, se escuchó hablar de Jesús, el texto no dice que quien escucha hablar de Jesús es el enfermo. No. Entonces, quien necesita de Jesús, en poca palabra, si lo vemos desde el punto de vista de quién está enfermo y quién está sano, es el siervo. Pero el siervo no escucha, quien escucha es el amo, y el amo entonces cuando escucha, entonces siente simpatía.
¿Ve la importancia aquí? Sintió que la única persona que podía ayudar a su siervo era ¿quién? Cristo Jesús. Y aquí entonces empieza la historia bella y preciosa, porque escuchó. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado hablar de Jesús. Yo no sé cuántos sermones usted ha escuchado hablar de Jesús. Yo no sé si usted ha sentido simpatía por alguien cuando usted ha escuchado hablar de Jesús. Yo no sé si usted ha sentido perdonar a alguien cuando usted ha escuchado hablar de Jesús. Yo no sé si usted ha sentido de que usted debe transformar su carácter a la imagen de Jesús cuando usted ha escuchado hablar de Jesús. Lo que sí puedo decirte es que cuando este personaje escuchó hablar de Jesús, algo maravilloso sintió en su vida. Hubo una transformación en su vida, porque escuchó y puso en práctica lo que escuchó. No simplemente fue un oidor. Iglesia, no fue un oidor, porque si escucha y no ejecuta, es simplemente oidor. Pero si escucha y ejecuta lo que oye, es más que eso. Es más que eso. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios cae en diferentes tipos de terreno. Hay un terreno que cuando cae reconoce, pero no hace el esfuerzo para cambiar. Viene la persecución los conflictos, los problemas, entonces se seca. Hay otro terreno que cuando cae la semilla no echa para simple. Pero hay otro terreno que cuando cae la palabra de Dios da fruto por cientos y miles, que usted represente ese terreno. Porque el centurión cuando escuchó hablar de Jesús, o sea, el evangelio, entonces empezó a dar fruto. El centurión representa el terreno que es fértil, que es para producir. ¿Ven la diferencia? Nosotros también, porque si él lo hizo y dio fruto, yo también puedo dar fruto y tener fe y confiar en mi Dios. Y en el momento que escucho la palabra de Dios, que escuché la palabra de Dios, entendí que mi vida tenía que ser diferente, que tenía que cambiar mi vida. Iglesia, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, algo grande, maravilloso sentimos, algo poderoso sentimos. No es que escuchamos la palabra de Dios para escucharla, un conocimiento más. No, no, hay poder. ¿Me escuchó? Hay poder cada vez que escuchamos la palabra de Dios y la vivimos y la creemos en nuestro ser. Jesús es un ser poderoso. Hay poder en su nombre. Y cada vez que se escucha el nombre de Jesús, hay poder. Jesús es poderoso. Amén. Así que cada vez que usted escuche el nombre de Jesús, diga, escucho poder y siento poder. Y ejecute con poder. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay poder. Y él escuchó el nombre de Jesús y automáticamente, cuando escuchó el nombre de Jesús, dice que envió a él a los ancianos de los judíos. ¿Envió a quiénes? A los ancianos de los judíos, dice el texto. No, es muy importante analizar esto, porque el centurión, que no es judío, se debe entender que es romano, entonces manda a ancianos de los judíos para que vayan donde Jesús. Y ellos van donde Jesús, y entonces cuando llegan a donde Jesús, verso 4, dice, ellos fueron a Jesús, ellos fueron a Jesús, ellos fueron a Jesús. Entonces, cuando ellos van a Jesús, ¿por qué van? Cuando una persona va a los pies de Jesús, ¿por qué va? Cuando una persona quiere ir a Jesús, hay una razón de ser por qué va. Y la mayor razón por cuando una persona decide ir a Jesús es para entregarle la vida a Jesús, para entregarle su vida a Jesús, es para adorar a Jesús. Cuando vamos a la iglesia, vamos a adorar a Jesús, vamos a glorificar a Jesús, para eso vamos. Y ellos cuando fueron a donde Jesús, no fueron a glorificar a Jesús. Y esto es muy triste, iglesia. Ellos no fueron en realidad para alabar a Jesús.
no fueron para entregarle su vida a Jesús, no fueron porque en realidad creían plenamente en Jesús, no van por eso. ¿Cuántas personas van a la iglesia, pero no van a adorar a Jesús? Y me estoy refiriendo en términos general, iglesia en términos general. Vamos, no, porque no quiero llevarlo al pleno a caparra, no, términos general, el mundo eclesiástico, me estoy refiriendo a toda la iglesia en el planeta Tierra. ¿Cuántas personas que asisten a una iglesia, que van a la iglesia, en realidad no van a los pies de Jesús? No van en realidad a adorar a Dios. ¿Y por qué van? Quizá por un compromiso social, quizá por un compromiso por la tradición de su ancestro, quizá por el esposo o la esposa, quizá por el que son dirigentes y tienen que dirigir. Que cuando usted vaya a Jesús, usted vaya porque va a adorar a Jesús. Cuando usted vaya donde Jesús, vaya donde Jesús porque usted glorifica el nombre de Jesús. Cuando usted vaya donde Jesús, vaya a los pies de Jesús porque usted va a entregarle su vida a Jesús. Cuando usted vaya donde Jesús con sentimiento y usted se va a acercar al ser más poderoso que ha existido en el planeta Tierra, que es a Dios encarnado. Y usted va a ir a donde Él y usted va a adorarle y a glorificarle y decirle, Señor, aquí estoy ante tu presencia. Amén. Vaya por una razón única y especial, una razón que es de usted entregarle su vida, adorar y glorificar el nombre de Jesús. Vaya donde Jesús y también puede ir a donde Jesús porque hay alguien que necesita de que usted se acerque a Jesús y usted le presente ese nombre. En este momento nosotros tenemos una hermana de la iglesia que necesita que nosotros vayamos donde Jesús y le presentemos ese nombre, que nosotros estemos a los pies donde Jesús y le digamos, Jesús, estamos ante ti, hemos venido ante ti para presentarte el nombre de Sandra, que necesita, Señor, de nuestra oración, que necesita que yo venga donde ti, me acerque a ti, esté ante tu pie, pero ahora no vengo para pedirte por mi familia, ahora no vengo para pedirte por mi problema, ahora no vengo para pedirte por mi caos, ahora no vengo para pedirte para que me sane de la condición que tengo, no, ahora he venido ante ti por una razón muy especial y es para presentarte a esta hija tuya, a mi hermana en Cristo, a la hermana Sandra, y te la presento, Señor. Qué cosa más bella cuando vamos donde Jesús para presentarle ese nombre. Y es la razón por la cual nosotros debemos ir a Jesús. Pero dice el texto que ellos van a donde Jesús, esos judíos, y usted sabe que no era realidad porque ellos creían en Jesús. Van por un compromiso, van para hacer un favor, no por ellos, sino hacer un favor a alguien. Wow, qué triste, ¿verdad? Y entonces dice ellos el por qué, en realidad, ellos van a donde Jesús y el por qué Jesús debe ir donde el centurión. Ellos dicen, mire, vamos a leer el verso 4. Ellos fueron a donde Jesús y le rogaron con fervor, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Es digno de que le conceda esto. No dice, somos dignos de que nos haga esto a nosotros, no. O sea, ellos no van a donde Jesús diciéndole, ve a donde el centurión por nosotros, porque tenemos fe en ti. No, ellos aquí no, la fe de ellos aquí no pinta nada. Ellos van a donde Jesús sin fe, van a donde Jesús en realidad sin una acción para poder motivar en sí el amor y el poder de Dios hacia ellos. En pocas palabras, se acercan a Jesús vacío, van a donde Jesús sin razón y la razón es para el otro, pero no es para ellos. Y es triste esto, iglesia, que cuando usted vaya donde Jesús, usted vaya a llenarse y también que Jesús vaya a llenar a otro también. Cuando usted vaya a Jesús porque usted cree y usted cree en el poder de Jesús para que Jesús toque a alguien, ayude a alguien, consuele a alguien en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Necesitamos una iglesia activa que constantemente esté a los pies de Jesús. Necesitamos una iglesia que constantemente esté orando por los demás. Déjame decirte algo, que uno de los grandes predicadores que ha dado el planeta Tierra es Spurgeon. Se dice la historia que en realidad lo que era el motor de su predicación era que mientras Spurgeon estaba hablando, había una máquina atrás orando por él, orando por él, orando por él, orando por él. Había una máquina de personas tocando, pidiéndole al Señor, toca ese corazón, úsalo, porque aquí hay visita y queremos que esa visita te conozcan, queremos que esa visita le entreguen los pies
a Jesús, Señor, que esa visita no vaya vacía, pero para eso tiene que usar a Espullo, úsalo, Señor, que no sea él. Pon, Señor, palabra en él y que nadie en esta iglesia salga como entró. Esa es la razón de nuestro ser. Yo no estoy pidiendo que vaya a entrar a la iglesia a hacer eso. No, no, que constantemente, desde hoy en adelante, que el Señor use el predicador que va a predicar en la iglesia adventista de Caparra, de F. Ingrid y de Roosevelt, Señor. Usa a la persona que han de predicar en este mes. Todos los predicadores que están en el itinerario, Señor, úsalo, porque alguien ha de ir a la iglesia con una situación, con un conflicto, Señor, y estamos ante ti para pedirte, Señor, que tú ponga en esos labios, Señor, autoridad, que ponga en esos labios palabras de consuelo, palabras de ánimo, Señor. Usa aquella persona que han de exponer tu palabra, que no sea el ser, sino sea el Espíritu Santo en ese ser, Señor. Es lo que nos va a ayudar en realidad a que personas más vengan a los pies de Jesús, porque cada persona que va a la iglesia va porque tiene hambre y sed de Jesús. Y es nuestro deber orar constantemente por la persona que ha de predicar, no importa quién sea. Es nuestro deber. Somos, somos ese motor, la fe, ese motor. Dice la historia también que la iglesia donde Spurgeon predicaba estaba 24/7 abierta. No era que se predicaba 24/7, no era eso. Era que las personas sabían que en cualquier momento podían entrar a esa iglesia, arrodillarse al altar y orar. Se dice que en la mañana había un flujo de gente tanta que iban a la iglesia a orar, y se dice que la oración que más se presentaba era la oración por el pastor Spurgeon. Era la oración para que el Señor tocara a ese siervo. Era la oración para que todas las personas que llegaran el próximo culto, Spurgeon, usted sabe que no era adventista, y si era qué día era el culto, pues usted sabe cuál era, ¿verdad que sí? Pero vamos a tocar ese tema porque usted lo sabe. Entonces era que cuando llegara ese día, ¿verdad? Que el Señor tocara a esas personas. Iban miles de personas a orar por aquella persona que iban a llegar a la iglesia. ¡Wow! Eso es nuestro deber. Cuando usted se presenta ante Jesús, cuando usted va donde Jesús, hágalo con fe y hágalo pidiendo por lo demás. Porque alguien hoy necesita de Jesús. Alguien hoy necesita de ese consuelo, de ese amor, de ese perdón. Hay muchas personas que se sienten sucias, que se sienten sin perdón, que se sienten sin gracia, que se sienten que no valen nada. Y si tenemos un motor, una iglesia tan poderosa que tiene una fe en Dios, y oramos por esa persona para que esa persona sientan que valen algo, que sientan que son útiles, que sientan que son importantes, qué cosa más bella, ¿verdad que sí? Y entonces es triste que estas personas que van a donde Jesús, si usted lee con mucho cuidado, líderes que van a donde Jesús, hueco para ellos, pero pidiendo por otro, pero por otro, por un favor que le deben a otro. ¿Verdad? Entonces, sigue diciendo el texto porque el tiempo avanza, ¿verdad? Entonces, ellos le dicen, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, él ama, en pocas palabras, el centurión ama a la nación, y por eso es razón de que tú vayas, ama a la nación. A la pregunta que yo me hago, ¿y ellos amaban a Jesús? No amaban a Jesús. O sea, amar la nación, o sea, amar más a la cosa terrenal que a la cosa celestial. Y estos judíos representan estos tipos de cristianos que aman más la cosa terrenal que la cosa celestial. Y lo hay. Vivimos en realidad, podemos decir que Puerto Rico y el Caribe es una sociedad cristiana, pero una sociedad cristiana se considera cristiana porque no somos ateos ni budistas. Eso lo he dicho yo un montón de veces, ¿verdad que sí? Entonces, es una sociedad cristiana, pero lamentablemente una sociedad cristiana que ama más la cosa de este mundo que la cosa del cielo. Y usted no puede formar parte de ese grupo. Usted tiene que amar más la cosa celestial, más que la cosa terrenal. Que hay cosas en esta tierra que sí apreciamos y amamos, sí, claro, pero no es nuestro Dios. Nuestro Dios está en el cielo. Vamos, que usted aprecie algo en esta tierra, no quiere decir que usted adora esas cosas, pero si usted adora la cosa terrenal, entonces usted está en serio problema. Aquí es que el único Dios que usted tiene que tener es el Dios que está en el cielo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Y entonces en esta tierra, vivimos en esta tierra, y usted sabe que tarde o temprano vamos a dejar esta tierra. Pero si amamos más a esta tierra que al cielo, entonces nunca llegaremos al cielo y vamos a ser sepultados en esta tierra, y entonces ahí vamos a ser quemados en un mañana en esta tierra. Pero si usted ama a Dios sobre toda la cosa, usted vivirá en la patria celestial. Así que la razón por la cual que ellos van donde Jesús y le dicen, él ama a la nación. Mire, él no dice, ve a donde él porque él ama a Dios. Pero sí, el centurión amaba a Dios y creía en Dios. Pero la razón que ellos le dicen no es, ve a donde el centurión porque él confía en ti. Léalo a ver si ellos le dicen porque él confía en ti. No. Si usted lee el texto con mucho cuidado, no quiero empezar otra vez porque se me va el tiempo. Cuando el centurión le dice que lo manda a ellos a donde Jesús, el centurión no le dijo, vayan a donde Jesús porque ustedes me deben favores. El centurión no le dijo, vayan a donde Jesús porque yo le he construido un templo, un altar. No, el centurión simplemente lo envió a ellos porque eran judíos y sintió que era más fácil que el judío se entendiera como judío que Jesús. Pero ellos no le dijo que le dijeran eso a Jesús, no, pero ellos van a donde Jesús y la razón por la cual ellos entienden que Jesús debe de ir, miren por qué. Uno, porque ama a la nación. No es porque él ama a Dios, a Jesús, o porque cree en Jesús, no. ¿Es por qué? Porque ama a la nación. Déjame decirte que si Dios ha de obrar en tu vida y en mi vida, no es por obra humana, no es por sacrificio humano, no es por eso. Y hay muchas personas que le encanta hacer sacrificio, que le encanta hacer cosas. No, mucho cuidado. Si Dios te ama, no es porque tú eres vegetariano. Si Dios te ama, no es porque tú no comes cerdo. No, estoy hablando claro para que me entiendan. No, porque cuando te comí el cerdo, Dios te amaba. Y cuando tú no vuelves el sábado, Dios te amaba. O Dios no te amaba. Sí, te amaba. O sea, Dios no me ama a mí por las cosas, por sacrificio que yo haga. No, Dios me ama, pero Dios también quiere salvarme. Ahora viene la diferencia. La diferencia. Una cosa es que Dios ame al pecador y otra cosa es que Dios salve al pecador la conducta del pecado. Eso no va a pasar. Para que Dios salve al pecador, el pecador tiene que arrepentirse de su condición y entonces cuando se arrepiente aclama a Dios y ahí viene la gracia. Vamos, pero no es por mérito humano, no es por el esfuerzo humano, porque somos trapo de inmundicia. Entienda esto, es por la gracia de Dios, no es porque yo amo el planeta Tierra, no. Pues Dios no me va a bendecir porque yo amo el mundo que Él creó, porque el mundo que Él creó perfecto no existe, lo que existe es un mundo pecaminoso. Dios no me va a proteger porque yo amo la tierra. No, Dios me va a proteger porque en realidad he decidido servirle a Cristo, amar a Cristo de todo mi corazón. Dios te va a proteger y te va a bendecir y te va a cuidar hoy, mañana y siempre, porque usted ha decidido serle fiel a Dios en todo momento, porque usted representa el cielo, no representa esta tierra. Y esta gente van a donde Jesús, porque esta gente representaban a un sistema terrenal, representaban un sistema de Israel, no representaban el cielo. Mucho cuidado, iglesia, que podemos ser cristianos que representemos el sistema terrenal y no el sistema celestial. Puede ser que nosotros representemos un sistema en realidad rodeado de cosas de este mundo y nada rodeado de Dios. Entonces, tenemos que hacer una gran diferencia. Claro, entonces usted y yo, por la gracia de Cristo, por el amor de Cristo, formamos parte de un sistema único y especial que está en el cielo, y nos mueve en nosotros la fe en Cristo Jesús. Amén. Y Dios no obra en nosotros por la cosa que hacemos, no, obra por amor. Y si Dios obra por mí por amor, también obra con usted por amor, porque Dios te ama a usted, Dios lo ama a usted. Y Dios quiere cuidarte, como me cuida a mí y cuidarlo también a usted. Entonces, tenemos que seguir que el tiempo se va. Sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Es digno de qué? Y nos construyó una sinagoga. Entonces, miren esto. Nos construyó una sinagoga. La sinagoga que él construyó, la construyó para que alabaran a Dios o alabaran al centurión. Léalo y analícelo.
¿Cuántas veces en esa sinagoga le dieron mérito al centurión? Pero el centurión no construyó eso para que le dieran mérito a él. Pero ¿cuántas personas judíos dándole mérito al centurión, glorificando al centurión? ¿Cuántas veces en sábado le daban mérito al centurión? Porque construyó una sinagoga. Esa sinagoga donde se le daba mérito al hombre y no a Dios, es una sinagoga vacía y hueca, muy llena de gente, pero vacía de Dios. Si Dios no está, está vacía de gracia, está vacía de amor, está vacía de poder, está vacía de la presencia del Espíritu Santo. Vamos. Entonces, ¿para qué entonces era la sinagoga? ¿De qué le sirvió? Porque esos que van a donde Jesús eran miembros de la sinagoga y ellos estaban vacíos, estaban huecos. O sea, que esos que van representan a los demás que formaban parte de esa iglesia. Pero usted y yo formamos parte de un sistema diferente, de un sistema especial que no está hueco, está lleno del Espíritu Santo. La iglesia adventista del séptimo día es una iglesia llena en el Espíritu, llena del gozo, es una iglesia especial, única. Aquí no se le da mérito a hombre, aquí el mérito se lo da solamente a Cristo Jesús. ¿Cuántos pastores han pasado por la iglesia adventista de Caparra? ¿Cuánto? ¿Y cuántos llevan el mérito? Ninguno. ¿Por qué? Porque no la iglesia adventista no le da mérito a hombre. Yo estoy hoy en la iglesia adventista de Caparra. Cuando me cambié, me cambiaron y ya. Pasé a la página y es así. Y espero que sea así. Y yo trabajo para que sea así. Jamás me conecto a una iglesia donde salí. No. Porque la honra y la gloria es para Jesús. Amén. Jesús se merece la honra y la gloria, pero sí nuestra iglesia adventista del séptimo día es una iglesia especial y diferente porque no es de un pastor. Yo no puedo decir que la iglesia mía y cuando yo me vaya va a seguir mía. Yo no puedo cuando llegue el momento de que me vayan a cambiar, yo así allí crear una dictadura, digo allí, de aquí no voy a salir porque es mía. No, me sacan porque me sacan. Y eso es así. O sea, en ninguna iglesia adventista, ningún pastor ha podido ser un dictador de decir, se llegó el tiempo, aquí me quedo. No, jamás y nunca, no ha existido ni va a existir. Y donde existe y la iglesia quieren hacer eso que ha pasado, la Asociación General dice, no, esta iglesia, el logo de nosotros y nosotros no apoyamos eso. ¿Se da cuenta? Así que nosotros le servimos únicamente a Cristo. Nosotros representamos únicamente a Cristo. Y no porque alguien construyó, se lleve entonces ahora, hay que darle mérito. El único mérito lo tiene ¿quién? Cristo Jesús. Amén. Que si vamos a donde Jesús, ¿por qué? Por Cristo Jesús. Y si vamos a la iglesia adventista de Caparra, es para el mérito todo de Jesús, no porque alguien edificó, no porque alguien dio, no porque alguien hizo, no. Todos los méritos se lo lleva ¿quién? Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, que me quedan 3 minutos. Seguimos. Entonces, sigue el verso 6. Entonces Jesús fue con ellos. Pero Jesús va con ellos por lo que ellos le dicen, o Jesús va con ellos por la fe que tiene el centurión. Por la fe que tiene el centurión. O sea, si Jesús hubiera obrado por lo que ellos le dicen, aquí hay unas cosas que hay que para estudiar y analizarla. ¿Ve? Entonces, Jesús, como es Dios encarnado, sabía la fe que tenía el centurión. Entonces Jesús se dirige al centurión porque Jesús tenía en su agenda sanar al siervo del centurión por la fe del centurión. Jesús tiene en su agenda bendecirte hoy. Jesús tiene en su agenda cuidarte hoy. Hoy tú llegaste a tu casa porque Jesús te cuidó y te protegió. Hoy tú llegaste a tu casa por la gracia y el poder de Cristo Jesús, porque eres tan grande Jesús, cuidarte y protegerte. Amén. Amén. Sigue diciendo el texto. Entonces Jesús se dirige a donde el centurión. Pero cuando estaba cerca de su casa, el centurión envió a unos amigos a decirle, Señor, no te incomode porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Y termino con este versículo. Dice, no te incomodo porque no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cuál cosa más bella? Así que él ahora envía amigo. ¿Cómo el centurión sabía? Esto es de ellos. ¿Cómo el centurión sabía que Jesús iba a ir a su casa? Por la fe.
por la fe, conoció a Jesús. O sea, sabía que Jesús se iba en dirección allá, que Jesús iba en dirección a obrar a favor de él. Déjame decirte algo, iglesia, y quiero que esto nunca se te olvide. Jesús siempre está en dirección para bendecirte. Jesús siempre está en la posición hacia ti para cuidarte y protegerte, siempre. Nunca lo olvide. No importa tu problema, no importa tu caos, no importa tu conflicto, Jesús siempre está en dirección hacia ti para bendecirte. Una vez más te lo voy a decir, apúntalo, escríbelo, nunca se te olvide. Jesús siempre está en dirección hacia ti para bendecirte. Jesús siempre está en dirección a favor tuyo. Jesús nunca está en dirección en contra tuya. No siempre está en tu dirección para bendecirte, el cuidarte. Si tu anhelo es llegar a donde Jesús, si tu anhelo es alabar a Jesús, si tu anhelo es glorificar a Jesús, Jesús siempre está en esa dirección a favor tuyo. Y si Jesús está en esa dirección a favor tuyo, déjame decirte que tú en un mañana verás la gloria del Padre. Y lo más que yo anhelo en esta tierra es ver la gloria del Padre. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y nunca lo olvide que si está alabando y glorificando el nombre de Dios y va a la iglesia a encontrarse a Jesús, Jesús siempre estará en esa dirección a favor tuyo. Y déjame decirte algo también. ¿Cuántas personas que no están en la iglesia y hoy en día viven? Es porque Dios lo protege y lo cuida, porque Jesús sabe que en un mañana esa persona van a adorar a Dios, van a servirle a Dios. Yo era uno que en un momento dado no le servía a Dios, en un momento dado no estaba glorificando a Dios cuando estaba fuera de la iglesia, pero Jesús nunca se olvidó de mí. Si hoy en día estoy ante ti, porque Jesús me protegió y me cuidó, y tengo mucho testimonio, pero sí lo que quiero decirte es que por favor, alaba y glorifica el nombre de Jesús, porque Jesús siempre está en tu dirección, a favor tuyo para bendecirte. Dios te bendiga. Vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para darte la gracia, porque sabemos que tu Hijo amado Jesús siempre está a favor de nosotros, siempre está en nuestra dirección, siempre, Señor, siempre para cuidarnos, protegernos, dirigirnos, siempre, Señor, para que nosotros sigamos por el camino adecuado. Si te hemos ofendido, Padre Celestial, por favor, perdónanos y cuídanos y protégenos. Y ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante por tu gracia y por tu amor. Ayúdanos, Señor, a que la fe que tenemos sirva, Señor, para fortalecer a los demás, para animar a los demás, para amar a los demás, para perdonar a los demás, para cuidar a los demás, Señor. Que esta fe vaya en aumento, en aumento, en aumento en Cristo Jesús. Bendice, Señor, por favor, a las personas que van a predicar el próximo sábado, lo que van a predicar todo en este mes, bendícelo. Y aquella persona que han de ir a la iglesia, Señor, bendícela. Aquella visita que han de ir por primera vez o que han de ir por segunda vez, que todavía no han tomado la decisión, Señor, que tocas el corazón para que esa persona pueda entregarle su vida a Cristo Jesús, Señor. Esta es la razón de nuestro ser, alabarte, glorificarte, servirte y orar por los demás, como hizo el centurión, Señor. Que nuestra fe sea una fe grande y que mueva montaña. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.